Buenos días, estudiantes. ¿Me escuchan? ¿Escucha bien? Disculpen el atraso, que estaba solucionando algo. Hoy día estoy acá en el liceo, por si acaso. Vamos al tiro a... No voy a pasar la lista todavía porque veo que hay muy poquititos conectados. Un ratito más. Vamos hoy día a continuar con lo que estábamos viendo acerca de funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso y después, más ratito voy a pasar la lista, ¿ya? Aquí. ¿Dónde dejé eso? Ah, ya, espera un poquitito que dejé una cosa aquí. Tengo muchas cosas abiertas en el computador, pero aquí ya. Voy a dejar abierto eso. Y vamos a nuestra guía que estábamos viendo acerca de funciones, para hacer como un poco de repaso y luego continuamos, ¿ya? Estuvimos aquí, la clase pasada estuvimos haciendo un repaso de funciones, ¿cierto? Estuvimos viendo qué era una función, la verdad, qué significaba ser una función. Y ahí vimos qué función era una relación entre dos variables, una que era independiente y otra era dependiente, ¿sí? Entonces, vimos algunos ejemplos para entender qué era una variable independiente e independiente. Y ahí pusimos que la x, ¿cierto? La variable de entrada es la variable independiente y la variable y de salida es la variable dependiente. Entonces después hicimos un ejercicio para ver cómo se relacionaban ambas variables. Por ejemplo, aquí vimos el ejercicio de un dueño de una mueblería que paga a sus trabajadores carpinteros un sueldo base de 250.000 pesos, más 5.000 por cada mueble terminado. Entonces, la variable de entrada acá es muebles que hace en el mes este trabajador, ¿sí? Muebles que hace el trabajador. A ver, voy a poner acá. No sé por qué puse ahí aquí, muebles que hace. Muebles que hace el trabajador, ¿sí? Y la variable i sería el sueldo que recibe por esos muebles que hizo. Entonces dijimos que el modelo matemático que aquí nos servía era el siguiente. F de x igual 250.000 más 5.000 por x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este trabajador hace un mueble en el mes, uno solo, entonces la función toma el valor 1, ¿sí? Y le aplica lo siguiente. Los 250.000 de base más solo 5.000 pesos porque va a ser solo un mueble. Entonces serían 250.000 más 5.000, 255.000 pesos. Si es que tomara dos, por ejemplo, si este carpintero o este trabajador hace dos muebles en el mes, serían 250.000 más 5.000 por 2, ¿cierto? Porque serían dos muebles, serían 5.000 más 5.000. Y eso daría 260.000.
Y si hiciera 10 muebles, por ejemplo, sería los 250.000 del sueldo de base, más 5.000 por 10 muebles, ¿cierto? Y esto, 5.000 por 10 me daría 50.000, más los 250.000 serían 300, ¿por qué puse aquí? Estos serían 300.000. 300.000, no 360.000. Aquí. Entonces, si podemos ver por qué es una variable dependiente, porque esta depende de la cantidad de muebles que haga, el resultado que voy a obtener acá en la variable i. El sueldo del trabajador depende de la cantidad de muebles que el carpintero pueda hacer, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener una variable independiente y otra que depende de la otra, ¿sí? Y aquí hicimos ese trabajo y quedamos acá. Maneras de representar una función. Entonces, aquí yo coloqué por lo menos 4 formas de representar una función. Y voy a partir por, como para que recordemos, la misma función que vimos al principio. Vimos la función f, ¿sí? Que toma un número cualquiera que entra a esta función, la función lo toma y lo saca convertido en una variable i. Entonces dijimos que acá teníamos esta función ser el doble de un número. Esta función se llama ser el doble de un número. Entonces, cualquier número que entre a esta función va a salir convertido en su doble. Entonces, por ejemplo, entra el 1, entra el número 1, entra la función y se le aplica el doble de ese número, 1. ¿Y en cuánto quedará convertido ese número? En 2. Entonces entró 1 y salió 2, ¿sí? Entra, por ejemplo, el número 5, entra a la función, se le aplica el doble del número, se le aplica el doble del número, ¿de cuál número? Del que entró, y se convierte ¿en qué número? En un 10. Entra el 5, sale el 10. Podríamos ocupar otro número ahora, ¿sí? Por ejemplo, el número 10, entra el 10, se le aplica el doble de la función y se convierte en 20. Entonces, acuérdense, esta variable depende de lo que pase con esta. Por eso esta es la dependiente, variable dependiente, y esta otra es la independiente. Entonces, dijimos que hay siempre una relación entre las dos variables, ¿sí? Entonces, nuevamente acá entra un x cualquiera, y a este x cualquiera se le aplica el doble de ese cualquiera, ¿sí? Y se va a convertir en un i, ¿sí? En este proceso se escribe de esta forma. Entonces, se escribe así. La función toma la x, y le aplica su doble.
y la convierte en un int. ¿Sí? Entonces, con esta función yo podría encontrar cualquier número que yo quisiera entrar a esta función. Entonces, en este punto, dijimos que hay distintas maneras de representar una función. Una forma es a través del lenguaje, así como lo expliqué, ¿no es cierto? Ser el doble de un número, estoy mostrando una función, ser el doble de un número. La otra sería a través de una expresión matemática como esta. Aquí estoy representando una función de forma algebraica, ¿sí? La otra manera que tenemos es a través de una tabla de valores, ¿sí? Entonces yo coloco todo esto en una tabla de valores y lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Entonces, aquí vamos a ver cómo lo haría, ¿sí? Para representar eso, voy a borrarlo para yo explicárselos. Y yo la voy a ir rellenando acá. Entonces aquí en la primera columna, vamos a borrar todo y lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lleno esta tabla de aquí? Coloco primero, esta es la tercera forma de representar la misma función, ¿sí? Entonces, coloco acá arriba el nombre de la función. F de x es igual a 2 por x, ¿sí? En la primera columna va la función de entrada, ¿sí? La función de entrada aquí colocamos todo lo que se le hace a la función, ¿sí? Aquí colocamos la función que vamos a trabajar. Voy a marcar la X. Y acá colocamos la función de salida. Aquí colocamos la función de salida. Voy a agregar una columna más. No todos los... una columna a la derecha. No todos las tablas son iguales, ¿sí? Van cambiando, pero todas tienen más o menos la misma esencia. Entonces, después les explico cómo llenamos eso. Aquí, en la variable independiente, yo debo colocar algún número que quiera para la entrada, ¿sí? Yo elijo los números, yo los elijo. Son estos de aquí, ¿sí? Son la entrada para ver cómo está funcionando, cómo se relacionan las dos variables x e y. Entonces aquí yo coloco los valores de entrada que los elijo yo, ¿sí? Después, como con la práctica, voy a poder elegir quizás menos números, poquitos números, van a depender de cómo yo me acostumbre a trabajar en las tablas. Entonces, voy a elegir, por ejemplo, aquí puedo elegir el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿ya? Los que yo quiera. Podrían ser otros números, ¿sí? Acuérdense que esta es la variable independiente que entra a la función y la convierte en y. Entonces, lo que hago aquí es una valorización de cada uno de los números que van a entrar, ¿sí? Entonces aquí copio mi misma función. Esa es la función que tengo, pero voy cambiando el valor de entrada, ¿sí?
aquí el valor de entrada va a ser 1. ¿Sí? Entonces, este está diciendo que la función está tomando al 1 y lo está convirtiendo en su doble. Y entonces se me convierte en 2. ¿Sí? La verdad que esto es lo mismo que yo hice acá con este dibujo. ¿Sí? Pero escrito en una tabla. Luego hago lo mismo, pero ahora ocupo el número 2. ¿Sí? Entonces, la función toma el 2 y lo convierte finalmente en 4 porque 2 por 2 me da 4. Hago lo mismo y así se hacen todas. Y ahora lo multiplico por 3. ¿Sí? Estoy tomando la función en el punto 3 y le aplico la función ser el doble del número y se me convierte en un 6. Y lo mismo hacemos con el 4 y con el 5. ¿Sí? Aquí con el 5, entonces me queda finalmente aquí 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. ¿Sí? Y la tabla en este punto aquí se coloca un par de puntos que se llaman par ordenados. Ahora les voy a explicar qué es lo que significa eso. Par ordenado, siempre el X primero, la entrada y luego la salida. ¿Sí? Entonces vamos a escribir estos así. La entrada y la salida en cada uno de ellos. Ay, no sé por qué se quedó este pegado. Voy a sacar. Pegue un poco. Estoy tratando de sacar esto, no sé si se me quedó pegado. Ya. Entonces aquí debería ir. Se fundió. Voy a tener que apagarlo porque me volvió loco este sistema. Pero un poquitito, ¿ya? No responde a nada. Vamos a pasar la lista por mientras que se trata de restablecer. Ya. Hoy día estamos a 31 de agosto, ya no. Estamos casi al final. Y estamos en la primera hora. Y ocurre que aquí me cuesta mucho ver la lista porque está muy chiquitito ya. Ya, pero ahí. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero está muy pequeña la letra. Estamos en la primera hora, entonces voy a pasar la lista para que me respondan, por favor. Ángela Humada, Tabata Alday, Sajina Aguste, Belanda Baselais, Presente. Gabriel Berríos, Scarlett Millaray. No escucho mucho, no sé si ustedes no me están contestando.
Nina Pacheco, Presente. Sofía Godoy, Presente. Valentina Herrera, Anaís Martínez, Cristabel Palma, Presente. Nicolás Peñailillo, Noemí Reyes, Presente. Matías Reyes, Fernanda Rojas, allá. Daniela Urbina, Camila Valdés, Lisette Vázquez, Tamar Vega, Presente. Alter Vera no ha venido. Paul, Javier Chavarría, Claudio Silva, Daniela Donoso, Diego Reyes, Presente. Diego, Sí. ya. Mónica González, Ignacio Argomedo. Ya. Ángel. Ángela Humada, ¿cierto? Ya. Listo. Ya pasé la lista, chicos. Aquí la pasada, así que vamos a volver allá a nuestro trabajo. Entonces estábamos aquí. Espero que ahora me funcione. Sí, ahora funciona. Quedó como detenida. Esto que está aquí, nada que ver, por si acaso, se me quedó ahí atascado, pero no tiene nada que ver. Espera un poquitito que la voy a suprimir. Ahí, ya. Y entonces aquí estamos tratando de llenar esta tabla. Hola Paul, después te pongo presente, ¿ya? Porque ya me vine para acá. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. El punto 1,2. ¿Sí? 1,2. Aquí tendríamos el 2,4. El 3,6. El 4,8. Y por último el 5,10. ¿Sí? Aquí ya tendríamos la segunda manera de representar una misma función. ¿Sí? Esta también se puede escribir de manera horizontal. Y de hecho en la PDT cuando generalmente la escriben así horizontal porque ocupan menos espacio, ¿sí? Pero es lo mismo. Se coloca
la variable X en la primera fila y la variable Y en la segunda. ¿Sí? Entonces, aquí vamos colocando los datos. Por ejemplo, todos los que entramos, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y acá vamos colocando la tabulación de los datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces también se puede escribir de manera horizontal. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Ahora viene la cuarta manera de representar una función. Estos, ¿por qué se escriben así? Porque estos se escriben sobre un plano cartesiano para mostrar la función de una cuarta manera, que es una manera gráfica, ¿sí? Entonces vamos a ir allá a mostrarles cómo quedaría una función. A ver si me estoy compartiendo la pantalla. Un plano cartesiano es un plano que tiene dos líneas perpendiculares, así, y aquí también se agrega la variable X y la variable Y, ¿sí? Aquí, por ejemplo, colocaríamos la X en el eje de acá, en el horizontal estaría la X. Vamos a colocarlo para que lo vean. Aquí. Vamos a colocar el eje X. Y entonces aquí, este sería el eje X o el eje de entrada, ¿sí? El mismo que teníamos de entrada siempre va a ser el horizontal y el Y sería el de salida, ¿sí? Se le llama también eje de las ordenadas y eje de las abscisas, ¿ya? Tienen distintos nombres, pero en definitiva es el eje de entrada y el eje de salida. Entonces, por ejemplo, voy a colocar el punto 1,2, que fue el punto que encontramos acá. A ver, me voy a devolver para allá. Cada uno de estos puntos los vamos a ir dibujando acá. Entonces, el 1,2 lo llevamos acá al gráfico y lo voy a dibujar aquí. 1,2. Y ahí apareció el 1,2, si lo pueden ver. Voy a pintarlo de un color más, un color rojito. Pero se alcanza a ver, ¿cierto? Ahí está. Ahí sería nuestro primer puntito. Ese punto, ¿verdad? Ese punto de ahí, a ver, le vamos a poner, si ustedes lo ven, está acá. Pero lo voy a dejar como, a ver si que se pueda ver. Ah, no. Vamos a devolver. Vamos a ponerlo como etiqueta visible. Ah, no, tampoco. Ya, ese sería el punto 1,2. Ahí si yo pongo el dedito se ve que es el 1,2, ¿sí? 1,2, entrada 1, salida 2, ¿sí? Entrada 1, salida 2. Vamos a colocar ahora el 2,4. Y apareció allá, ¿sí? Vamos a ponerlo también con rojo. El 2,4 sería entrada 2, salida 4, ¿no es cierto? Entonces, estamos representando los mismos puntos que tuvimos, pero ahora en un plano cartesiano. Este plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante es este de aquí, primer cuadrante,
segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Vamos a colocar ahora el punto C, que era el 3,6. Y apareció allá, 3,6. Ahí tendríamos el 3,6. ¿Sí? Entrada 3, salida 6. Y podríamos seguir, si yo miren, yo aquí solo puse números positivos, pero voy a colocar un número negativo en mi tabla. Fíjense acá. Voy a colocar ahora un número negativo que también podría colocar, ¿no? Porque no solamente puedo colocar números positivos de entrada. Entonces voy a colocar un negativo. Vamos a borrar acá para que pueda poner aquí. Y vamos a colocar el punto aquí, menos 2. Entonces, la función toma a este menos 2 y le hace lo mismo. ¿Sí? Entra el menos 2 y le hace lo mismo el doble del número. El doble de 2, de menos 2, sería menos 4, porque 2 por 2 es 4, y más por menos, menos. Voy a ponerlo azul. Este sería menos 4. Entonces, el punto que vamos a obtener aquí va a ser el menos 2, menos 4. ¿Sí? Y vamos a ubicar ese punto acá. Vamos a ubicarlo acá. Menos 2,4. Ah, me había quedado allá. Menos 2,4. Entonces lo colocamos acá. No, es menos 2, menos 4. ¿Sí? Y apareció aquí. Ese sería el punto menos 2, menos 4. Lo vamos a poner un color rojito igual. Ahí estaría el menos 2, menos 4. Si yo hubiese colocado el 0, voy a volver allá a mi tabla. Voy a volver a la tabla. Y voy a colocar uno más. Voy a colocar el 0. A ver, ¿qué pasaría? Vamos a agregar una fila debajo y colocamos el 0. Vamos a colocar entonces el 0 como entrada. Entonces, tomamos la función en el punto 0, y lo multiplicamos por 2. 2 por 0 me da 0. ¿Sí? Entonces aquí tendría el punto 0,0. ¿Sí? 0,0. Voy a buscarlo acá en mi tablita ahora. Vamos allá al plano cartesiano y lo dibujamos. 0,0. Aquí lo voy a escribir. 0,0. Y apareció justo aquí. ¿Por qué? Porque entrada 0, salida 0. ¿Sí? Quedó justo ahí. Si se fijan, entonces, todos los puntitos quedaron como alineados. No sé si pueden ver eso. Yo podría elegir un punto más retirado, supongamos, ahora que ya sé que el doble de cada uno, entonces, supongamos que elijo el 10, ¿sí? Uno más retirado. El 10, si lo aplico en la tabla, sería el doble de 10,
sería 20, ¿cierto? Pero no lo alcanzo a ver en la pantalla, entonces lo voy a seguir. Debería estar de aquí 10 hacia arriba. Lo voy a buscar. Debería estar por acá. Y está acá, ¿lo ven? En definitiva, este plano cartesiano es infinito, porque yo podría encontrar infinitos puntos que calzarían aquí con esto que estoy buscando. Acuérdense que yo también podría haber dicho el 1,5, ¿sí? Y entonces el doble de 1,5 sería 3, y también tendría otro punto entre medio por aquí, ¿sí? Ahora, mire, voy a hacer lo siguiente con estos puntos. Voy a tomar una línea recta y voy a unir dos de ellos. Este con ese. Con L. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto, no, aquí se me disparó. Esto no lo hice, se disparó solo, ¿ya? ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, tomé una línea, la pasé por dos puntos solamente, por el A y el E, pero si ustedes se fijan, todos los puntitos que encontré quedaron en la misma línea. Vamos a ver el otro de arriba. Se fijan que la línea pasó también por el F. Y va a pasar por todos los que yo entre a esa tabla. Entonces, todo lo que hice acá fue encontrar los puntos que estaban, sí, que correspondían a mi función ser el doble de un número, ¿no es cierto? Entonces, lo que me resultó aquí fue una línea recta, porque si ustedes pueden leer ahí dice recta, y la voy a buscar acá. Esta recta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Esta de aquí. Miren, si la aprieto ahí, dice f de x igual 2x, aquí al lado izquierdo de la pantalla. F de x igual 2x, que es la línea que estaba buscando, ¿sí? Entonces, yo junté todos los puntos ahora y obtuve una línea recta. Esta línea recta representa la función que andaba buscando. Esta es la función, miren, si aprieto ahí la manito, dice función f1. ¿Cuál es? La leo acá, es esta. f1 de x igual 2x. ¿Sí? Esa es la línea que acabo de encontrar aquí. Entonces, todas las funciones me van a llevar a un dibujo en el plano cartesiano. Van a formar una gráfica en el plano cartesiano, y dependiendo de esa gráfica es como mi función se va a llamar. Nosotros vamos a estudiar posterior a esto la función cuadrática. Pero, como ahora estamos repasando, esta función de aquí se llama función lineal. ¿Y por qué se llama lineal? Porque tiene la forma de una línea recta. ¿Sí? Si la pueden ver, es una línea recta. Entonces, esta se llama función lineal. A ver si la estaba compartiendo o no. Sí. Entonces, voy a ir allá. Esta que acabo de encontrar se llama función lineal. ¿Sí? En la gráfica se llama función lineal. Entonces, descubrimos cuál era la función lineal, ¿cierto? Entonces teníamos 4 maneras de representar una misma función, verbalmente, algebraicamente, a través de esta expresión. Tercera forma, a través de una tabla que tiene una entrada, una salida y un par de puntos coordenados. Y cuarta forma, una línea, una figura en el plano cartesiano que representa lo mismo que está aquí. Esto es lo mismo, ¿sí? Es como escribirlo de otra forma, mostrarlo de otra manera. Aquí lo estoy mostrando en una tabla y allá lo estoy mostrando en una gráfica. Entonces, esas son las 4 maneras de representar una misma función. Aquí lo expliqué, le puse el dibujo ahí para que ustedes lo vieran.
y algunos ejercicios de acá. Vimos la función lineal, pero ustedes el año pasado vieron dos tipos de funciones, función lineal y función afín. La que acabamos de graficar es la función lineal. Yo ahora voy a mostrarles cuál sería la función afín. Voy a cerrar acá y voy a ir a la función afín. Esperen un poquitito aquí. Entonces aquí, no miren tanto el título que lo voy a cambiar porque aquí no alcancé a hacerle los cambios. Porque esta es una guía de primero, ¿sí? Acuérdense que estamos haciendo un repaso. Entonces aquí vamos a graficar la función afín. Y miren acá, aquí dejé una tablita para llenar eso. ¿Sí? Entonces hice lo mismo, aquí tenemos una función que se llama f de x igual 5x menos 3. ¿Qué estoy haciendo aquí, por ejemplo? Me está diciendo que tengo una función de la siguiente forma. Tengo una función en que entra el valor x a la función y va a salir la f, va a tomar a la x, la función va a tomar a la x y la va a convertir en 5x menos 3. La va a multiplicar por 5 y le va a quitar 3. Eso está haciendo. Y esta me va a salir convertida en la y. ¿Sí? Acuérdense que aquí es igual a y, el valor que me resulte. Entonces aquí yo voy a colocar diferentes puntitos. Por ejemplo, voy a colocar el 1, puedo colocar el 2 para ver cómo se comporta, voy a colocar un 0, un menos 1 y un menos 2. Voy a colocar números negativos para ver qué pasa con el cuadrante de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tomo mi función y voy a aplicarle la función para ver en qué número va a salir convertido, ¿sí? Esta sería aquí la salida. Yo aquí le puse con f de x, pero esto es lo mismo que y. Aquí tendría la salida, que sería y el punto ordenado acá sería x, y, ¿sí? Aquí sería x, y. Ya. Entonces, parto con el primero y aquí voy a reemplazar la x. Acuérdense que la x es la entrada, ¿cierto? Y a esa x la estoy multiplicando por 5 y quitando 3. Aquí a la x, ahora lo que voy a hacer es entrar al 1, a aplicarle la función y ver cómo va a salir convertida para allá. Entonces, ¿qué le hago? Cambio la x aquí por 1. Esto recuerden que se llama evaluación de funciones, ¿sí? Ya lo vimos en la guía pasada. Entonces tendría f de 1 y aquí reemplazo la x por 1. Por 1. ¿Sí? Entonces si multiplico, aquí me queda 5 por 1, 5. Y 5 menos 3 me da 2. Entonces tendría el primer par ordenado, que después voy a llevar a mi gráfica, para representarlo gráficamente. Y aquí tendría el punto 1,2. ¿Sí? Vamos a ver qué pasaría si pongo el número 2 ahora. F de 2, ¿sí? Que le hago al
a la función, al número 2, lo multiplico por 5 y le quito 3. ¿Sí? Acuérdense que el que va cambiando es el x. Entonces tenemos 5 por 2, 10, y 10 menos 3 me da 7. Entonces mi segundo punto sería 2,7. Y hago lo mismo, voy a copiar todo igual, ¿sí? Y ahora tomo el 0. Tomo el 0, lo multiplico por 5 y le quito 3. 5 por 0, 0. Y 0 menos 3 me da menos 3 aquí. Entonces la salida aquí sería menos 3. Hago lo mismo, aquí tendría el menos 1, lo multiplico por 5 y le quito 3. Aquí me quedaría 5 por menos 1, menos 5, y menos 5 menos 3 me da menos 8. Hago lo mismo acá, me aplico el menos 2, multiplico el menos 2 por 5, me da menos 10, y menos 10 menos 3 me da menos 13. Y ahora voy a escribir mis puntitos. Entonces aquí tendría el 0, menos 3, tendría el menos 1, el menos 1, menos 8, y el menos 2, menos 13. Menos 1, menos 8 y menos 13. Ahí tendría representada mi función, ¿sí? En una tabla. Ahora lo vamos a llevar a la gráfica, ¿sí? Entonces, vamos a la gráfica y vamos a graficar el 1,2, el 2,7. Vamos a la gráfica. ¿Sí? Y voy a quitar la línea y los puntos. Y voy a quitar esto. La voy a quitar para allá. La vamos a sacar mejor, para que no nos moleste. ¿Ya? Pero aquí vamos a colocar los puntos 1,2. Ahí tendría el 1,2. ¿Sí? Sí, sí, ahí se ve como muy... Vamos a ponerle otro color. Se ve bien. No se nota mucho, así que lo vamos a poner con otro color mejor. Pongámosle los azules. Ahí, ya. Y tendría el punto 1,2. El otro punto que teníamos era... no me acuerdo bien. Era, ¿cuál? El 2,7. ¿Sí? 2,7. No sé si me viene de la pantalla porque eso me ocurre a veces cuando me cambio. 2,7 era. Entonces dibujamos el 2,7, entrada y salida, y no aparece en la pantalla, pero está acá. ¿Se fijan? Porque es el 2,7. Entrada 2, salida 7. Y luego teníamos, ¿cuál otro punto era? Voy allá a buscarlo. Era el 0,3, no, 0, menos 3. Vamos a dibujarlo primero, 0, menos 3. Así que vamos para acá. 0, menos 3 sería 0, menos 3. Y me dio aquí. ¿Lo pueden ver aquí?
¿Por qué me dio 0,3? 0, menos 3, porque tenemos entrada 0, ¿sí? Salida menos 3, quedó justo encima del eje coordenado Y. ¿Sí? Pero no está mal. Y vamos a ver el otro punto ahora. No me acuerdo bien cuál era. Era el menos 1, menos 8. Entonces vámonos para allá, menos 1, menos 8. Y lo dibujamos. Menos 1, menos 8. ¿Sí? Y debería estar menos 1 hacia abajo, ¿cierto? Y acá lo tenemos. Menos 1, menos 8 está aquí. Y por último, el último punto que dibujamos fue el menos 2, menos 13. Entonces, menos 2, menos 13, me voy para acá y lo dibujamos. Menos 2, menos 13. Y debería estar desde el menos 2 hacia abajo por acá, así que lo voy a buscar, y está ahí. ¿Pueden ver ahí? Menos 2, menos 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuevamente, vamos a pasar una línea recta por los dos de los puntos. Entonces, aquí la vamos a pasar por el I. Solamente tomé dos de los puntos, ¿sí? Aquí siempre se me dispara para allá. Si no, se me pone a graficar algo que yo no le pido. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo quedaron los otros puntos que yo grafiqué? Quedaron sobre la línea también, ¿lo ven? Sobre la línea. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero graficar una línea recta acá, ¿sí? Si yo quiero graficar, basta con que tome dos de los puntos de la tabla y grafique y me va a dar la gráfica que corresponde, ¿sí? No necesito hacer esto que hice acá, pero lo hice para que ustedes lo vieran, pero no necesito sacar tantos puntos para poder graficar. Me bastaría con dos, uno que estuviera en el lado positivo y otro en el negativo quizás, ¿sí? Para más o menos saber cómo se comporta en el lado negativo. Pero no es necesario dibujar tantos puntos. Ahora, en esta función, pero en la que nosotros vamos a ver después si vamos a necesitar graficar unos más. Entonces, ahí yo les mostré una función. Esta se llama función afín. Y si yo, a ver aquí, no aparece el nombre de la función, porque esta debería aparecer su nombre acá, acá está. Aquí está. Si lo pueden ver, la vamos a pintar de un color para que ustedes vean el nombre por ella. Vamos a pintarla roja. ¿Sí? Aquí está la función, y si la pueden ver aquí en rojo, es 5x menos y igual 3. ¿Sí? Es la misma que acabamos de dibujar, pero está escrita con parámetros, es decir, con una X, una Y y un número. Pero es la misma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta se llama afín y la otra se llamaba... Vamos a dibujar la otra, la que habíamos dibujado antes, pero le voy a cambiar el color para que pueda contrastarse con esa. Ahí. Y la vamos a colocar en la misma gráfica para que ustedes la puedan ver juntas. Ahí tengo la que dibujamos delante, y acá tengo la de ahora. Vamos a poner un poquito más gruesa. No, está bien ahí. Ahí. Si la pueden ver, entonces
Una de ellas se llama lineal y la otra se llama afín. La lineal sería la azul, ¿la ven? La azul sería la lineal. La roja se llama afín. Las dos son líneas rectas, ¿sí? Pero la diferencia, la única diferencia, es que la lineal pasa siempre por el centro, por el punto 0,0. En cambio, la afín no pasa por ahí, ¿sí? Pasa por cualquier otro lugar, pero no por allí. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ahí entonces tendríamos, por lo menos para que ustedes recuerden cómo eran estos dos tipos de funciones, ¿sí? Voy a volver allá, voy a volver a la guía. Entonces dibujé una función afín y una función lineal, ¿sí? Estas funciones ambas tienen un coeficiente de posición y una pendiente, ¿sí? Tienen un coeficiente de posición y una pendiente. Entonces, la pendiente es el numerito que va delante de la X. Vamos a ver, todas estas que están aquí son funciones lineales, ¿sí? Estas que estoy mostrando ahora en la pantalla. Y por acá vamos a tener funciones afines. Vamos a dibujar, miren, vamos a dibujar estas funciones lineales. Vamos a dibujar la función x, la función lineal 2x y la función lineal 3x, ¿sí? Voy para allá entonces. Voy a mi gráfica y voy a quitar todo este dibujo para mostrarles las diferentes funciones. Los puntitos que dibujé y la recta. Entonces vamos a dibujar la función f de x. Aquí abajo, este programa ustedes lo pueden descargar en su computador o su celular y empezar a dibujar encima, ¿ya? Pueden hacerlo. Se llama GeoGebra, geogebra.org, ¿ya? Allí lo pueden descargar, lo buscan, lo descargan y empiezan a graficar lo que ustedes quieran, pueden graficar acá. Y sería bueno para que cuando trabajemos con la ecuación cuadrática puedan entenderla mejor, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí la función f de x igual 2x. Dibujé acá. Dibujé f de x 2x. Ahí. Ahí estaría dibujada f de x igual 2x. Voy a dibujar otra, ahora 3x, ¿sí? 3x, pero le voy a llamar f de 1 o le voy a llamar g mejor. G de x. G de x igual 3x. Ese 3x. Para ver cómo funcionan cada una. Ay, ¿qué me pasó? Aquí. No, pero parece que se escribe con letra minúscula aquí. Me pasó ahí. Y 3x. No, no me lo acepta. Parece que la G no me acepta. Ahí. Ahí sí. Ya, no le puse G, le puse F de 1 para ver que es distinta a la anterior que dibujé. Ahí aparecería, ¿sí? Esta función sería la F1 que está acá en azul, ¿sí? Está con azul. Y ahora voy a dibujar otra más. Todo lo que está con azul es lo que está dibujado, los puntitos azules. Aquí estaría la roja y la azul, ¿sí? Así que no miren lo demás porque si no se pueden confundir ahí.
Voy a dibujar otra más. F de 3. F de 3. ¿Y cuál teníamos? Creo que la 5X. 5X aquí. Sería esa. Vamos a poner un color distinto para que se pueda notar. Un color verde o amarillo. No. Ahí, no sé si se dan cuenta, aquí estaría la verde, sería 5X, la azul sería 3X y la roja 2X. Me faltó dibujar una X. Voy a dibujar una X. Vamos a poner F de 4 igual X. Esta sería, vamos a poner la negra, ahí. Esta sería F de X, ¿sí? Entonces tendría, y si ustedes se fijan, esta, acuérdense que son todas lineales, funciones lineales porque pasan por el punto 0, todas pasan por 0, pero a medida que va creciendo la función, no sé, esta es f de 4 de x, ¿sí? Esta es la igual a x, esta es la 2x, la 3x y la 5x, ¿cierto? Como que va separándose más allá, ¿no? Si ustedes ven este numerito, una x, porque esta sería una x, ¿cierto? La pendiente, ¿qué es lo que es la pendiente? Es cuánto se abre la recta, ¿sí? Igual cuando uno dice, voy a subir esta pendiente, está diciendo que es un suelo que no está recto, ¿no es cierto? Va en subida. Entonces, la pendiente va creciendo. Si pueden ver, la pendiente de esta es menor a esa, es menor a esta, y esta, cada una de estas es menor a la que hice. ¿Por qué? Porque la pendiente es el numerito que va delante de la X. Entonces, esta tendría pendiente 1, ¿sí? La función F4. La roja tendría, ¿a dónde estamos con la roja? Dijimos que era esta, tiene pendiente 2, la azul tiene pendiente 3, y la verde tiene pendiente 5, ¿sí? La pendiente fue creciendo a medida que fuimos buscando distintas rectas, ¿sí? Estamos en la hora, parece. ¿Les quedó alguna duda para yo afinar después en la próxima clase, que ver alguna cosa que no les haya quedado claro? Paul, te voy a poner presente en la lista. Estás por aquí. Y no sé si me pueden contestar, chicos, por favor, si entendieron lo que les expliqué o no. Por el chat. Janina, gracias. La próxima clase entonces vamos a terminar de quiero mostrarles la función afín, las cositas que, más que nada para que ustedes recuerden, porque esto ya lo vieron el año pasado. No, no, Javier, ¿dónde estás acá? A ver. Ahí. Ahí te dejé presente, Javier. ¿Ya? Entonces, ay, alguien me dijo algo acá que no entendí. Ah, Ania. Ania, ya.
Ya, qué bueno que pude haber recordado algunas cosas. ¿Sí? Así no va a ser tan difícil después cuando empecemos con lo otro. ¿A dónde está Sani acá? Por favor, ayúdame. No lo veo. Ah, eres la Millaray. Ya, que apareces con otro nombre. Ya, aquí. Profe, ¿Sí? a mí me puso presente. No, Gabriel, porque tú no me dijiste presente, no te vi. Ah, perdón, no escuché. Ya, ahí sí. Ya, Vale, ahí te puse presente, Gabriel. vale. Ya. Nos vemos entonces la próxima clase. Vamos a terminar con este repaso y vamos a empezar con la función cuadrática, que es lo que necesitamos, ¿ya? Nos vemos entonces. Chao, profe. Chao.